bi faso dilan a ɲaɲini dubabu ɲaɲini b'a sɔrɔ adama t'a la faransi t'a la k'a b'a faso. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos a nivel mundial, exactamente, aquí en Planeta 2013. Gracias por coincidir en este programa que empieza a la 1 de la tarde y que hablamos sobre psicología emocional. Pero también para las emociones hay herramientas muy interesantes y en esta ocasión les quiero presentar un invitado de gala. Para mí un invitado muy interesante que me ha hecho también crecer internamente, porque bueno, pues es una persona que además de ser que estudió filosofía, que estudió psicología, es un gran amigo, pero un gran investigador. Es un gran investigador astrológico y tiene más de 54 años en este estudio. 56. Bueno, perdón, Gerardo Cabezud, aquí en este programa. ¿Cómo Eres estás? Muy amable, ¿eh? Eres muy ¿Cómo amable, estás? Sara. Muy bien. La verdad, bueno, pues he aprendido mucho contigo porque a través de la filosofía, del budismo, de la meditación, de todo esto que nos hace crecer. Porque en este programa lo que queremos es transmitirle a todos los que están con nosotros esta parte de crecer, de la conciencia. Entonces, bueno, lo que he hablado durante unos 2 programas es sobre las bases psicológicas y las bases de la psicología intelectual o más bien la inteligencia emocional. Pero bueno, pues obviamente tenemos que desarrollar esa base cognitiva, pero las emociones al mismo tiempo. En el programa pasado hablaba mucho de la ansiedad. Y fíjate, estaba platicando cómo los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos nos llevan a formar estructuras que se forman, ya estructuras mentales, que si tenemos pensamientos negativos, ¿cómo nos va a ir? ¿Qué realidad vamos a proyectar? ¿Qué realidad vamos a programar? ¿No? Y así ahora es. Pues definitivamente tenemos que observarnos, autoobservarnos, hacer una reflexión de qué pensamientos estoy teniendo. Díganme ustedes que nos están viendo, ¿tienen pensamientos positivos? ¿Tienen pensamientos negativos? Hay una serie de pensamientos o de estructuras disonantes cognitivas que nos crean emociones negativas y por ende todas esas emociones de ansiedad, de depresión, de fobias y esa sensación de sentirte insatisfecho. Aquí tienes, compañero, gracias. Compañero, porque todos estamos aquí en este camino llamado vida para externar, para expresar, para compartir. Y yo aquí les estoy compartiendo el aprendizaje que me está llegando y yo les quiero decir, obsérvate, porque muchas veces tenemos pensamientos tan negativos que lo que hacen es que nos fastidien la salud, porque vamos a somatizar. Y esas estructuras de pensamientos vienen desde que nacemos o muchas veces las vamos creando y se hace ese pensamiento automático. Desafortunadamente ese pensamiento automático, si se hace prolongado o se hace crónico, nos llega a enfermar. Y puede ser que te sustraigas de la parte positiva y que veas nada más lo negro, o que te vayas a las polaridades, todo es positivo, todo es negativo, o que inclusive quieras tener la razón, o quieras controlar, o quieras hacer toda esa parte de tus pensamientos y de tu personalidad. Yo les quiero comentar que esto en psicología pues lo puedes ver a través de la autoobservación o la autopercepción o con la ayuda de alguien. Pero qué hermoso tener estas 2 herramientas tan importantes, la numerología psicológica y la astrología, que aquí nos va a hablar en un momento mi querido compañero Gerardo Cabezud. Y me gustaría que estuviéramos intercambiándolo. ¿Qué te parece? Perfecto, claro. Si quieres, podemos empezar ahorita a hablar sobre esta numerología psicológica que la estudié con un psicólogo argentino, Dani Martínez, y me encanta porque es una manera en que tú puedes ver la percepción de tu hogar. Y la percepción de tu hogar es como tú lo viste, pero a lo mejor no fue así, ¿no? O sea, es que la psique luego nos engaña, ¿no? Decía Manuel Kant, no vemos las cosas como ellas son, sino como somos nosotros, es que las vemos y las interpretamos. Así es, ¿cierto? Exactamente. Entonces, qué interesante tener esta herramienta de poder percibir a través de herramientas matemáticas, porque es una base de matemáticas
la numerología y podemos observar cuál es la percepción de nuestro hogar en el que crecimos y por qué traemos ese bagaje, ¿no? Porque es una historia que traemos y hay que soltarla, porque esa historia nos hace crecer. Transformar. Exactamente, transformar. Entonces voy a hablar rápido de lo que es la numerología psicológica para darle la palabra aquí a mi querido Gerardo Cabezú. A ver, podemos empezar. La numerología psicológica, el primer hogar, el hogar número 1, ¿qué nos está diciendo? Podemos, sí, ya está aquí. Imagínate, esta chica o este chico, porque puede ser niña o niño, son imágenes que seleccioné aleatoriamente, pero aquí ella está diciendo, cuando estás en un hogar 1, es la percepción. ¿Esto cómo se saca? Porque ustedes que nos están viendo, a ver, espérame, mi hogar fue 1 de mi puerta de la casa, 1 porque fui la número 1, no. Esto se saca a través de la fecha de nacimiento, porque las matemáticas que decíamos son precisas. Las matemáticas son perfectas, son exactas y son reveladoras. Además. Exactamente, son exactas, son perfectas y son reveladoras. Entonces, a través de una fórmula matemática que está comprobadísimo, podemos ver de tu fecha de nacimiento cuál fue tu hogar y cómo lo percibiste y si ya lo cambiaste o necesitas cambiar esa percepción porque te está haciendo daño. La número 1, el hogar número 1 dice que hiciste todo para llamar la atención, para ser querida o querido como tú querías ser querido y sentiste que no te quisieron y sentiste como que te dejaron a un lado y entonces soltaste esa parte de tu proyecto, de tu esencia de vida y sentiste como una soledad interna. Y si eso te pasó, hay una solución, porque hay que delinear el yo, hay que definir ese yo, hay que confiar en ese yo, o sea, en ti, en tu persona, pero no el yo como en un ego, sino en tu ser. Entonces, ese es el hogar 1. Ahora, si ustedes quieren saber, estoy en el hogar 1, estoy en el hogar 2, mándenme mensajes, díganme su fecha de nacimiento y yo con gusto cuando acabe el programa, pues les contesto y les digo, y entonces se van a dar cuenta, pues estoy en hogar 1 o estoy en hogar 2 y qué es lo que debo de hacer. Vamos al hogar 2. El hogar 2, fíjate qué interesante, porque nos dice que los vínculos, ahí hay una percepción que se distorsiona. Los vínculos, ¿por qué? Porque como que fue un hogar no dibujado, desdibujado, como si se hubieran cambiado los roles, como si el papá, la mamá no estuvieran, no necesariamente porque el hombre esté cocinando, porque aquí no hay machismo, estamos hablando que somos seres humanos y que somos iguales, pero es bien importante, o no, mi querido Cabezú, la función paterna y la función materna. Necesarias las dos. Las dos son necesarias, pero cuando no está bien definido, que la madre nutre, que el padre es el que te lanza a la vida, entonces esos vínculos no los vas a tener bien establecidos. Y cuando tú te quieras realizar ya en la vincularidad, ¿qué quiere decir? Cuando yo me relacione con otra persona, con una pareja, vas a tener problemas. Si estás en un hogar 2 y estás teniendo problemas para relacionarte con parejas, ¿qué quiere decir? Que tienes que trabajar la vincularidad. Primero, asociarte contigo mismo, estar bien contigo, estar pleno contigo, estar satisfecho contigo, porque eso es lo que vas a demostrar hacia el otro. Ese es el espejo, ese es el reflejo que vas a buscar en el otro. Vámonos al número 3. El hogar 3, como les dije, son sumas de la fecha y son sumas exactas, y esto lo estudié con un psicólogo que realmente, o sea, es psicología aplicada de numerología y nos vamos directo al grano. En el hogar 3, te quiero comentar, este niño sintió que no lo escucharon, que sus deseos, puede ser niño o una niña, sus deseos no fueron escuchados, que por amorosidad o por imposición, ya sabes, la sobreprotección, o hay veces son los padres como son los padres de repente. Impositivos. Exactamente, entonces no te siguen en tu deseo, no te acompañan en tus deseos, eso que tú deseas hacer, esos talentos, y tal vez te obligaron a hacer cosas que no te gustaban. ¿Y qué puede pasar ahí? Que perdiste el tiempo y perdiste talentos y de repente estás haciendo el deseo del otro. O sea, de repente cuánta gente te encuentras que dices, es que soy arquitecto, pero realmente me gustaría haber sido psicólogo o filósofo, pero bueno, en mi casa me dijeron que debería ser arquitecto porque mi padre es arquitecto. Entonces no estás haciendo lo que realmente tú quieres, y cuando no estás haciendo lo que tú quieres, ¿qué nos pasa, Gerardo? Frustración. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escucharte a ti mismo, escuchar tu voz interna, escuchar tu verdad. Realmente, ¿qué deseo? Realmente, ¿qué es lo que quiero?
¿qué es lo que yo realmente quiero? Nunca es tarde. O sea, si de repente te das cuenta, dices, bueno, pues mira, yo ahorita estoy estudiando psicología, y estoy encantada a mi edad, a los 51 años, y estoy fascinada porque estudié comunicación, estudié moda, pero siempre quise tomar psicología. Y mi padre pues me decía, no, ¿cómo vas a estudiar psicología? O sea, había un tabú, ¿no? Prejuicios. Exactamente. Nos vamos a la 4, el hogar 4. Ese hogar 4 que nos está hablando, que este niño, pues hay más de ver. El hogar, imagínate, está aburrido ahí, está con el tedio, pero ¿qué pasa? Que fue un hogar muy estructurado, muy firme, un hogar en donde no hubo tanta ternura, más bien los padres se preocuparon por la responsabilidad, por el deber ser, porque hagan las cosas, y ahí quedó un encierro emocional. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darte cuenta cuáles son esas creencias limitantes, que no son evidencias, son creencias. Y a lo mejor te dijeron, no puedes hacer esto, tú no puedes salir en la televisión porque a ti no te va bien en la televisión, tú no puedes ayudarle. Bueno, eso no me lo dijeron a mí, pero, bueno. Pero se me ocurrió. Pero ¿qué otra cosa le podemos decir a los hijos y que te quedas así y te quedas limitado? Pues sí, tantas cosas y muchas de ellas ignorantes y erróneas. Exactamente, porque son estructuras erróneas inclusive de los padres. Entonces hay que también perdonar a los padres, porque los padres, yo también soy madre y no somos perfectos. Entonces tratamos de dar lo mejor, pero hay que observarnos. Luego este niño pues queda en un encierro emocional y de repente siente la culpa, porque cuando ya crece, cuando va de adulto por la vida haciendo cosas, ¿qué pasa? Fíjate, en esta psicología y en esta numerología psicológica nos dice que con ese hogar como que sientes un peso de que estoy haciendo las cosas mal, la culpa es terrible, el sentimiento ese terrible. Entonces, como que si sintieras unos ojitos que te están viendo, ya no están tus papás, ya eres adulto, pero sientes que no estoy bien, no estoy haciendo las cosas correctas. Entonces, hay que deshacerse de todas esas creencias limitantes. Y para el siguiente programa voy a platicar sobre cómo se estructuran esas creencias y cómo podemos implementar una evidencia y quitar una creencia. Vámonos al número 5. El hogar número 5, compañeros aquí que están en Planeta 2013, que todos estamos con la mejor disposición de crecer. Claro, de eso se trata. De transformarnos. Así es. Mira este niño, esta imagen que nos habla. Un hogar 5 pudo haber muchas mudanzas, pudo existir movimientos, gente que tú querías en tu hogar, a lo mejor pasaba, iba, tus abuelos estuvieron, no estuvieron, o tu padre salía mucho, o hubo a lo mejor un divorcio, una separación, o se cambiaron muchas veces de casa. ¿Y qué es lo que pasa? Esos movimientos, ¿qué pasa? Que sientes no arraigo, no pertenezco, ¿en dónde estoy? Y hay personas que de grandes dicen, es que no sé a dónde pertenezco, ¿no? O sea, que las olas me traigan, que las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a elegir, porque no sé. Exactamente, me encantan tus intervenciones, me encantan tus comentarios. Entonces, ¿qué pasa con ese hogar 5? Pues no siente el arraigo, no siente la pertenencia. Entonces, tiene que manejar esa libertad con responsabilidad y decir, bueno, ahora me ocupo yo de mí. Ahora yo veo en dónde voy a estar. Pero sentir esa libertad, soltar ese padre desdibujado o esa madre desdibujada, pero realmente tomar esa libertad con responsabilidad y la responsabilidad con libertad. Nos vamos al número 6. El hogar 6, y como ya les dije, bueno, es la imagen perfecta, ¿sí? Porque tú hasta aplaudiste, ¿sí o no? Me gustó mucho. Porque tú dices, está la mamá, el papá, el papá, la niña, el niño, el perro, y esa imagen ni yo la pude haber hecho. O sea, es una imagen perfecta. Es donde tú viste tu familia súper bien, excelente, pero ¿qué crees? Que te dejó, porque no viste las partes negativas, sino que todo era bello, todo era bonito, pero te deja con una dependencia emocional. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor por amorosidad te protegieron demasiado y estuviste en una burbuja y todo era súper perfecto, y cuando tú sales al mundo, dices, órale, ¿cómo le hago? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Que sale el niño o la niña que está inválida psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque dice las emociones, o sea, la dependencia, ¿cómo le hago sin papá, sin mamá? ¿Cómo me van a ayudar? Y te quedas dependiente.
y luego vas a hacer relaciones o vincularte con amigos o con pareja de una manera dependiente emocionalmente, y es lo más frustrante porque estás esperando que el otro te dé la felicidad, y se puede que el otro y que las demás cosas y que de fuera nos den la felicidad o la plenitud. Cuán verde y maravilloso era mi valle y ahora cuán diferente todo. Como me encanta, así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darnos nuestra propia felicidad, nuestra propia plenitud, y entonces ya compartimos felicidades o plenitudes o crecimiento. Y en este hogar, si estuviste en un hogar 6, lo que vas a tener que hacer es decir, a ver, juntar la niña con el adulto. Usted como adulto, como adulta, vaya por su niño. ¿Por qué? Porque de repente pues actúas y reaccionas desde la niña o desde el niño y no vas a tener pues un crecimiento. No estamos hablando aquí de que no juguemos, porque es interesante la parte lúdica, ¿no? O sea, de ser niños, de jugar, de reírte, de que de repente yo me pongo a brincar la cuerda y sueltas esa parte divertida de que tenemos internamente, y soltamos esas estructuras de que la responsabilidad, el crecimiento, que el ser demasiado rígidos. Pero estamos hablando de un niño que se quedó como que corto en las emociones y que papá y mamá le tienen que resolver todo. Vámonos a la número 7. Aquí estamos a un niño que lo están regañando. Pero este hogar 7, la percepción que tú, que yo, que alguien haya tenido si nació en un hogar 7, y cómo lo sabemos, lo vuelvo a repetir por los que hayan entrado ahorita en este preciso momento, matemáticas a través de tu fecha de nacimiento, y esto es una interpretación de un psicólogo que yo estudié con él en Argentina, Dani Martínez. Entonces, porque me gusta dar crédito, todo lo que es, así es, la transparencia y la honestidad, que ahorita pues debemos de ser súper honestos, de buscar esos valores, porque eso es lo que nos va a hacer más grandes, y no necesitamos que el otro nos aplauda, no necesitamos que el otro nos diga qué bueno que eres honesta, que eres directa, no importa, es por nosotros, y yo soy muy directa, así es, ¿o no? Correcto. Y a rato me vas a decir, porque ya sé, con mi escorpión y con mi no sé qué, y bueno, pero vamos a terminar con este hogar 7. Este hogar 7 por lo general deja creencias limitantes, porque te sojuzgaron o hubo muchos prejuicios. Normalmente dice este psicólogo que es la madre. Entonces la madre la que te dice no debes de hacer esto, no debes de hacer otro, no debes de. ¿Qué dije al principio sobre la psicología que estoy estudiando ahorita, de la inteligencia emocional? Cómo tenemos creencias limitantes, pensamientos erróneos, irracionales, y son creencias, más no son evidencias. Y entonces creemos que esto es, y los deberes ser nos crean ansiedad, nos crea angustia, y también nos crea un crecimiento limitado como ser humano. Entonces, ¿aquí qué tienes que hacer? Pues cortar, pedir perdón, liberarte de todas esas limitaciones insanas, y con tu madre hacer un trabajo interno tuyo. No necesariamente tienes que decírselo a tu madre, si es que fue la madre, porque por lo general en este hogar 7 es la madre la que limita, es la madre la que está, y no lo hace por mal. O sea, muchas veces creemos, ay, es que todo se lo debo a mi madre, ¿no? Pues no, o todo se lo debo a mi padre. No, necesitamos observar que nacimos en ese hogar, porque tenemos que trascender, tenemos que crecer. O sea, y ellos son las herramientas para que nosotros nos observemos y crezcamos, ¿no? Entonces, qué padre tener la herramienta de la numerología, y ahorita que vean la de la astrología, pues vamos a ver muchas cosas más para conocernos mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Deslindarte, perdonar de corazón y soltar y avanzar. No quedarte en ese pasado, ni en esas limitantes o en esas creencias insanas. Nos vamos al 8 porque ya nos quedan 3. El fruto del error es el dolor. Definitivo. Automáticamente. Definitivo, me encanta ese comentario. El fruto del error es el dolor. El error es el dolor, pero así pues es. Hay así que salir es. de los errores y ir a la realidad. Pero no quedarnos en un sufrimiento, porque eso ya es psicológico, cerrarlo. hay que cerrarlo. Perfecto. Entonces vamos, fíjense, el hogar 8. Aquí se ve un niño muy contento con el padre, pero bueno, realmente aquí lo que estamos hablando de este hogar 8 nos está diciendo que ahí hubo algo que el padre, o sea, no te habilitó para la vida. O
O sea, a lo mejor te ayudó económicamente, pero no emocionalmente, como ahí vemos a este niño pues caminando feliz, ¿no? Con el padre que lo acompañó. Tal vez la parte emocional no la cubrió y la económica poco, o a lo mejor hubo una ausencia. Entonces, ¿qué te pasa? Que te deja como que limitado hacia el mundo y sientes que tú tienes que hacer todo solo. Pero ¿qué tienes que hacer ahí? Ahí lo que tienes que hacer, habilitarte para el mundo. Ahí decir, ahora sí, yo me elijo, yo soy mi propio padre y yo sé qué es lo que voy a hacer. Porque la función paterna te dice cómo salir al mundo. A ver, ve y juega y aquí estoy yo ¿qué más? Tú dime, ¿qué más puede hacer el padre? Nos enseña cómo salir al mundo, nos enseña cómo relacionarnos también con los demás. La madre nutre, ¿no? Es el sol de la vida, pero uno tiene que convertirse en su propio sol ya. Así definitivamente. Así es. Entonces, responsabilízate. Si dices, bueno, es que mi papá no sé qué, pues suelta ya eso y responsabilízate y decir, yo me autorizo a hacer esto, y te lanzas a hacer lo tuyo económico, lo tuyo emocional. Se me fue la voz. Lo tuyo emocional, crecer en cualquier sentido. Nos vamos al siguiente hogar, que va a ser un hogar 9, y que pues son niños que se ven como tristes, abandonados. Cuando hay un hogar 9 es que viviste experiencias muy, muy, muy fuertes emocionalmente hablando. Puede haber sido experiencias emocionales fuertes, pérdidas, puede haber pérdidas económicas o pérdidas de seres queridos. Y entonces te sientes abandonado. Por eso puse esta fotografía. El niño se siente abandonado. Tú creces y sientes ese abandono interno. Y nada te lo va a llenar hasta que tú solito lo cambies. ¿Y cómo lo vas a cambiar? Deseando algo que tú realmente quieras, apegándote a ese deseo que quieres y hacerlo, pasar a la acción, obrar, actuar, hacer eso que tú deseas para salir de ese abandono, de ese sentimiento de que no puedo, de que me siento solo. Sigamos con la siguiente, que es el número 11, el hogar 11, porque porque fíjate que en esta numerología, en la cábala sí hay 11, 22, etcétera, el 10, etcétera, que luego platicaré de esto. Yo estudié 6 numerologías, ya te había platicado, pero en esta numerología, que es la psicológica, va del 1 al 9, el 11 y el 22. En la numerología de la cábala, pues tenemos números compuestos y tenemos los números maestros. Pero bueno, vamos a ver aquí este hogar 11. ¿Qué pasa? Es un hogar donde estuviste muy tenso como niño o como niña, ya sea porque hubo pleitos. Hay personas que yo les he hecho el estudio y me dicen, no hubo pleitos, pero te exigieron demasiado. Es que tú tienes que ser la mejor en la escuela, o tú tienes que ser el mejor, tienes que traer mejores calificaciones. Hubo mucha exigencia, mucha atención. Si estás en un hogar 11, somatizas. ¿Y qué va a pasar? Los hombros. Sientes como que traes dolor aquí, en los hombros, en la espalda, porque vienes cargando toda tu historia personal y mucha tensión. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que observar cuál es tu deseo y cuál es el deseo del otro, porque ahí no te vas a meter más exigencias. Esto es lo que a mí me corresponde hacer, pero aquello no me toca. Aquello que lo haga mi hermano, aquello que lo haga el jefe, aquello, porque cada quien le corresponde algo que hacer, ¿no? Así es. Nos vamos al número 22, que este es el último. El hogar 22 nos habla que pudo haber vivido en diferentes partes el niño o la niña. Bueno, yo aquí puse a una maestra enseñando inglés y se ven como si fueran pues varias nacionalidades, porque la idea es de que hubo mucho movimiento hacia el extranjero. A lo mejor sus padres fueron diplomáticos o por el trabajo se cambiaban y vivían en diferentes países, y eso le queda como el número 4, el hogar 4, encierro emocional, pero más fuerte, porque como que no pudo vincularse, porque se iban cambiando de un lado al otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona si ahorita se siente así y ya está grande? Y si no está grande y está en su etapa de crecimiento, que todos estamos siempre creciendo, ¿no? Así es. Todo momento estamos creciendo, ¿verdad? Dijo Goethe, el ser humano siempre fallece sin haber evolucionado a plenitud. Fíjate, qué hermoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos esa plenitud, que cada día nos tenemos que despertar, con ese deseo de crecer, de no estar apáticos. Pero este hogar, ¿qué tienes que hacer? Construir en lo material, porque tienes que hacer bases sólidas, construir. Entonces, ¿qué decir? Pues voy a hacer un negocio, pues voy a estudiar y poner mi
psicología y poner mi despacho, pues voy a trabajar en esto, pero construir algo, para que te deje bases y cimientos sólidos. Y bueno, de la numerología psicológica podríamos ver muchas cosas, las creencias, las limitantes y mucho más, igual que en la numerología humanística o humanista, que bueno, que yo promuevo, que yo tengo en Numus, pero bueno, son herramientas súper interesantes para autoconocernos. Las siguientes, si quieres pasarlas, las pasamos rápido, porque bueno, pues es lo que delinear esto, ustedes ya lo escucharon, yo nada más para que lo puedan observar, qué es lo que hay que hacer, fortalecer el yo, unir el niño con el adulto en el número 2, escuchar y encontrar tu propia verdad, en el número 4, romper el encierro emocional. La siguiente, por favor. Habilitarse al mundo, esto es cuando estás en el 5 y conocer la libertad, pero acuérdense, libertad con responsabilidad, terminar esa dependencia emocional cuando estás en el 6 y todavía estás como que ligado en lo perfecto de la familia. Al 7, romper las limitantes o creencias limitantes que te pusieron. El 8, autorizarte a ser tú el sol, el padre. El 9, encontrar el deseo y obrar en el hacer. El 11, el deseo propio y el deseo ajeno, para quitarte tanta exigencia sobre exigencia. ¿Cuánta gente entra en neurosis? ¿Por qué? Porque quiere ser el mejor, quiere competir. ¿Y cuántos están compitiendo en la escuela, no? En las universidades no nos enseñan esta parte emocional, sino nos enseñan a competir. En vez de cooperar. Exactamente, la palabra que me encanta, cooperar, colaborar, comprender, claro. Estar en empatía con el otro. Y luego pues el 9, pues desarrollar lo propio y el deseo. Este es el 11, perdóname. Y el último, el 22, construcción material. Pero bueno, aquí la siguiente nos habla de mi querido especial invitado, que quiero que se quede ahí fija. La siguiente, aquí está Gerardo Cabezud, que está con nosotros. Este es su teléfono para quien quiera contactarlo. Y ahora pues ya hablé muchísimo, le cedo la palabra, porque también en astrología y 56 años de investigación, además psicólogo y filósofo, pues tú me tienes que decir, Gerardo, que podemos autoconocernos, que es una gran herramienta. Platícame, cuéntame, ¿qué nos traes el día de hoy? Bienvenido a Planeta 2013. Muy amable en invitarme y bueno, pues yo pienso, y es cierto, el Sagrado I Ching, que es el libro de la Biblia china legendaria y sabia, nos dice que en uno de sus párrafos, de sus hexagramas, dice: la vida del hombre no es libre, la vida del hombre está supeditada a su destino. Y tú debes de estar contento y transformar lo que tengas que transformar, porque esto que estás viviendo es lo que te corresponde vivir. Esto a nivel astrológico es impresionante. En el inciso dije que íbamos a hablar de un conocimiento metafísico y al mismo tiempo matemático. Entonces muchas personas pueden decir: ¿cómo es posible? Si es metafísico, pues se va de las matemáticas, que son científicas. Pero aquí esta es la magia, es una de las magias del conocimiento astrológico, ¿verdad? Que ya tiene un antecedente de milenios, precisamente la astrología, y que la han querido destruir desde hace muchos milenios, fanatismos de ciertas creencias religiosas, etcétera, como la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad?, que fue deshecha precisamente por el fanatismo de una religión que mejor no menciono para no herir sensibilidades. Pero pues yo creo que todas las religiones tienen sus limitantes. Entonces, pero entonces resulta que como vuelvo a decir, la astrología comprueba que existe el alma, que existe el espíritu. ¿Y cómo lo comprueba? Porque cuando uno empieza a estudiar astrología, ya sea a través de una interpretación verdadera y auténtica y profunda de un conocimiento del esquema de cada persona, que en realidad se debería de llamar cosmograma, que es como un diagrama del cosmos, ¿verdad?, por lo menos de nuestro sistema solar. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que hay esquemas afortunadamente muy buenos, que son pocos, hay otros al revés, desafortunadamente muy malos, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado con los esquemas muy negativos, ¿verdad?, e ir dentro de nuestras amistades pues a esquemas que sean muy positivos. Si la gente ya está casada, tiene hijos, ¿verdad?, pues comprender más a esas personas, claro, porque cada uno tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ser, y precisamente el esquema lo está indicando, ¿verdad?
Yo tuve hace muchos años Sí. el caso de un matrimonio, ¿verdad?, que fue a consulta. Entonces pasó primero la señora y me dijo, pues yo realmente estoy a punto de divorciarme porque mi marido, que por cierto era un triple tierra, ¿verdad? Los signos de tierra en orden Eso está muy interesante que nos los expliques. es Tauro, es Virgo, es Capricornio. Entonces, pues él dice que me quiere mucho y me lo demuestra con cosas materiales, ¿verdad? Tengo un carro último modelo, tengo mi chofer, tengo una casa muy lujosa, tengo mi chequera del banco con gran abundancia de recursos, etcétera, etcétera. Pero yo soy triple agua, ¿verdad? Cangrejito, Y somos escorpión y Piscis. sensibles. Entonces yo quiero también que soy sea agua. romántico, que sea sensible, que me dé una caricia y una palabra de Y afecto nada. y nada. El otro pura materia y pura materia. ¿Y de qué te quejas si tienes todo? Le decía el otro señor. Pues ¿no? el amor, Oh, el claro, apapacho. claro. Como decía el maestro William Shakespeare, que era Tauro con ascendente en cangrejo, ¿verdad? Signo de agua, el cangrejo, que dice a través de Romeo, dadme una sola mirada de amor y mi alma será salva. ¿Ve? Eso es lo Pero que es la necesitaba la combinación. señora. Pero esa es la combinación. Y el ¿no? otro señor le daba pura cosa material. Total que terminaron por divorciarse porque el señor seguía dando cosas materiales. No supo cultivar, que eso es lo que tenía que haber hecho, ¿verdad? Cultivar su parte sensible, emocional, romántica. Y la señora, bueno, pues también valorar en parte que el señor, pues sí la tenía muy bien materialmente. Pero sí se puede luego cambiar o no, dependiendo del crecimiento. Sí, porque tú te das cuenta de cuáles son tus posibilidades a favor, las puedes y las debes de desarrollar, ¿verdad? Porque ¿para qué me serviría a mí hacerme una carta astral para decirles? Es como el caso de Jung y de Freud, ¿verdad? A ver, platícame del caso de Jung y de Freud. Los dos tenían el Sol conjunción con Urano, ¿verdad? ¿Qué Eso es significa un eso? dato matemático, ¿sí? Esto es lo interesante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos desde, digamos, el nacimiento de ellos, pues uno en la interpretación podía haber dicho, bueno, este niño, Carl Gustav Jung, ¿verdad?, pues va a ser un niño muy especial cuando sea mayor, ya desde pequeño quizá muestre ciertas características de ser una persona Porque diferente. ¿cuáles son las características? Por Urano, ¿verdad? Por Porque Urano. Urano es un astro que da características de ser diferente, distinto, especial, de tomar caminos pues no trillados, no comunes. Y en el caso de Freud lo mismo, ¿verdad? Tenían la misma conjunción. La misma Sol, conjunción. Urano. Qué Qué interesante. interesante, ¿verdad? Porque los dos fueron, como Gerardo. ustedes saben, amigos y ya después no estuvieron de acuerdo en las teorías. Pero los dos fueron gente además genial. Urano es el astro de la genialidad astrológicamente, Sí. ¿verdad? Es como el caso también De la genialidad, fíjate. del compañero Albert Einstein, ¿verdad? Era lo que te iba a decir, de Einstein, Que él exacto. también era uraniano, en el sentido de que él tenía todos los astros en un segmento del esquema, ¿verdad? Y el único astro que tenía diferente, que ese es el astro más importante, que se le llama el astro Asa, pues era Urano, y lo tenía en la casa de la mente, ¿verdad? En la casa de la investigación. Y entonces, pues el niño de pequeño, pues pensaban que era como retrasado mental, ¿verdad? Porque estaba en su mundo abstracto. Era lo que te iba a ahí, comentar, ¿verdad? porque él tardó en hablar. Como autista casi el niño. Sí, porque ¿verdad? tardó en hablar. Incluso hay una anécdota que los maestros llamaron a sus papás y le dijeron que pues que lo sentían mucho, pero que Albert lo más probable es que fuera a ser un agente mediocre, porque Sí, pues ahí imagínense. que ni pintaba el niño en la escuela. Y no hablaba más que con su hermana, pero tenía un tío violinista, fíjate, y la música va con las matemáticas. Claro, sí, además él tocaba el violín, Albert Einstein, Sí. y sus dos compositores predilectos eran Mozart y Haydn, por cierto. Mira, qué interesante. Sí. Bueno, y entonces, bueno, pues uno puede ver eso, ¿verdad?, a través del esquema, en este caso de los niños, comprenderlos más, guiar la cuestión vocacional. Una vez tuve un caso también hace muchos años de una muchacha que llegó y le dije, oye, ¿y tú qué estás estudiando en la universidad? Me dice, yo estoy empezando a estudiar física. Y le dije, pues no sé qué estás haciendo ahí, porque aquí no sale nada de física, aquí sale absolutamente la cuestión artística, totalmente, tú eres un artista, entonces deberías estudiar y practicar cuestiones artísticas. Y me dice, bueno, es que no le dije, profesor, que yo hace 7 años que soy directora de una academia de danza, ¿verdad? Le dije, pues eso es lo tuyo, compañera, ¿qué estás haciendo con la física? Fíjate, ¿y cuántos casos así, Gerardo? Cuéntame. Así es, pero también hay casos trágicos, ¿verdad? Hay casos muy felices. Los casos trágicos se podían haber evitado si hubieran escuchado realmente el mensaje de las estrellas,
como vuelvo a decir, el lenguaje matemático, porque se necesitan matemáticas para hacer un esquema de nacimiento, ¿verdad? El esquema que se llama el esquema geocéntrico, y son posiciones que incluso un matemático, un astrónomo lo puede confirmar que ahí están, ¿verdad? Entonces, un caso trágico fue el de un muchacho que en aquel entonces era un nadador olímpico allá en la ciudad universitaria, aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque estamos hablando, según entiendo, a todo el mundo, ¿verdad? En la internet es a todo el mundo, ¿eh? Así es. Y quizá alguno que otro platillo volador nos esté escuchando, ¿verdad? Porque yo sí creo en los platillos voladores. De hecho, ponme una imagen ahí del cosmos. Es más, yo creo que todos estos conocimientos tan avanzados, tan metafísicos, son precisamente mensajes y enseñanzas de estos seres extraterrestres hace milenios de años, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces este muchacho era un nadador olímpico, estaba 5 o 6 horas nadando diariamente ahí, practicando su natación tan maravillosa, ¿verdad? En esa bellísima alberca que es uno de los grandes orgullos de aquí de México, de la ciudad universitaria, y llegó a su estudio de nacimiento junto con su hermano, por cierto, ¿verdad? Y le dije, oye, pues tú tienes que tener muchísimo cuidado en tu matrimonio, porque la casa séptima son 12 casas, 12 sectores, y la séptima casa, que es la casa del matrimonio, te sale pésimamente mal, ¿eh? Entonces yo te tengo que decir lo que mi conocimiento y mi experiencia me dice. Claro, todo es modificable, esto hay que subrayarlo, ¿no? Exactamente. No son cosas fatalistas, ¿eh? No, porque no son sentencias, ¿no? Sí, que sí, ya, no. Todo esto es modificable. Mira qué bonita la todo de esto los es astros. modificable, mira qué buena imagen tenemos aquí. O sea que tenemos el sistema heliocéntrico, que es el Sol en el centro, ¿verdad? Y los astros girando alrededor de la Tierra. Aquí está Mercurio, que se le llama el lucero abeja porque siempre está cercano al Sol. Aquí tenemos a Venus, ¿verdad? Porque también está en la órbita interior entre la Tierra y el Sol. Y ya después viene precisamente la Tierra, aquí con su satélite la Luna, ¿verdad? Ya después siguen el planeta Marte, con sus 2 satélites, por cierto. Después siguen los asteroides, que parece que era un planeta que se desintegró según algunas teorías. Después viene Júpiter, el gigante de los planetas, con sus múltiples satélites, ¿verdad? Dicen que es un sistema solar en miniatura Júpiter. Después viene Saturno, que todos estos astros se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Desde Mercurio, Venus, la Tierra, bueno, la Luna y hasta Saturno se pueden ver a simple vista. Es más, hoy en la mañana vi precisamente a Marte, que se ve rojizo, ¿verdad? Un planeta muy fácil de ver porque se ve rojizo. ¿A qué hora lo viste? En la madrugada lo vi como a las 5 de la mañana, Mira. aquí en la Ciudad de México, pero en la noche en cualquier lugar del mundo se puede ver lo mismo que yo vi. Y anoche tuvimos una luna maravillosa. Sí. Una luna llena, preciosa. Espectacular. Oye, pero cuéntame más sobre en la astrología, porque hay una parte psicológica, ¿no? La astrología, o porque podemos ver pues el temperamento, el carácter, la personalidad. Sí, precisamente la ciencia, en parte, ¿verdad? Por lo menos gran parte de la ciencia se ha opuesto al conocimiento astrológico, aunque hay ya universidades en varios lugares del mundo, como en la universidad que se llama el Kepler College en Seattle, en Estados Unidos, en el estado de Washington, donde ya dan una diplomacia de astrólogo, ¿no? Ya uno puede salir licenciado en astrología. En París está muy desarrollada también la astrología seria, en Inglaterra lo mismo, en fin, aquí mismo en México también está avanzada ya la astrología desde un punto de vista serio, pero la ciencia aún es renuente en gran medida a aceptarla. Hay un estudio a las personas que les interesa este tema tan metafísico y tan matemático de Carl Gustav Jung, ¿verdad? Que fue un genio, claro, indudablemente, ¿verdad? Que bueno, ya lo sintetizaron en un libro que se llama Sincronicidad, de Carl Gustav Jung. Ahí está la fotografía de Jung, ¿verdad? Es el mismo Jung en todas las fotografías a diferente edad. Y entonces este hombre, ¿verdad? Pues como buen científico, él sí, para que vean, dijo: yo quiero comprobar si la astrología es verdad o no es verdad. Entonces, para comprobar algo, pues tengo que estudiarlo, tengo que investigarlo, no nomás empezar a hablar ahí con el método, pues sí, a priori, para no ver a ver creencias, qué se me ocurre, sino para no ver creencias, sino realidades. Exacto. Entonces dijo, bueno, hay 2 acontecimientos en la vida de un ser humano que son objetivos, ¿verdad? Que es cuando fallece, pues ya falleció ya, ¿verdad? O cuando se casa, pues también ya da la firma, o se casa y ya es casado. Entonces voy a estudiar, para ser biofiliano y no necrófilo, voy a estudiar cuando se casan,
a ver si las gentes cuando se casaban, Ajá. verdaderamente sus astros del esquema indicaban que era el momento en que se tenían que casar. Entonces se puso a estudiar Carl Gustav Jung astrología, ¿verdad? A nivel profundo, a nivel de ciencia, y comprobó con 1000 personas casadas, que eran 500 matrimonios, y aparte otras 1000 personas que él llamó de grupo control, o sea, 2000 personas, fíjense el trabajado. 2000 personas. 2000 personas, y además ahí va narrando en este libro de sincronicidad de Carl Gustav Jung cómo hizo el experimento, lo dividió en 3 grupos, en fin, un estudio total y absolutamente científico, ¿verdad? Y llegó a la conclusión, como acabo de decir, que la gente se casaba cuando las posiciones astrológicas indicaban que era el momento en que se tenían que casar, aunque ellos no conocían su horóscopo, se enamoraban, se casaban y ya, pero él les preguntaba su fecha, su hora, que es muy importante astrológicamente. De hecho el nombre de horóscopo de ahí viene en griego, ver la hora en que nace la persona, y ya hacía el esquema y comprobaba que sí, que tenían las aspectaciones que la tradición astrológica dice que es el momento en que la persona contrae matrimonio. Entonces comprobó estadísticamente que la astrología es una gran realidad. Sin embargo, la ciencia como que no le ha dado importancia a este estudio. ¿Por qué? Pues ya cada quien que lo reflexione, ¿verdad? Así es. Y cuéntame qué otros casos interesantes que has visto o de algún... bueno, pues estaba platicando el de este muchacho, ¿verdad? Entonces llegó y le dije pues que tenía un esquema de matrimonio, o sea, la séptima casa de las 12 casas de los 2 sectores, que era muy negativo. Ahí está precisamente el maestro Jung, que falleció, según me recuerdo, en 1875, el mismo año que se fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York por Madame Blavatsky y el general Olcott, sí, que los dos, por cierto, Madame eran de Leo, Blavatsky y Olcott, los dos eran de Leo y los dos tenían la luna en Escorpión, muy interesante. Y cuando lo formaron, el 17 de noviembre... ¿Qué es lo interesante de la luna en Escorpión? De 1875, cuando estaba Júpiter, el gran dador de bienes, en Escorpión, igual que ahora, por cierto, que está en Escorpión, en el signo de Escorpión. Está en Escorpión la luna. Sí. ¿Pero qué es lo que tiene y entonces, por eso lo eligieron, ¿verdad? Porque Júpiter estaba encima de la luna de Blavatsky y encima de la luna de Olcott, ¿verdad? Y ese es un momento que ocurre cada 12 años, que es excelente. Entonces eso se llama horóscopo eleccional, o sea, escoger el mejor momento para, en este caso, formar una asociación que se ha desarrollado en gran parte del mundo, ¿verdad? Aquí mismo en México yo he ido a conferencias de la Sociedad Teosófica, está aquí en la colonia tabacalera, en Estados Unidos no se diga, en París, en fin, en muchos lugares del mundo, en la India, etcétera, está la Sociedad Teosófica, pero es que escogieron exactamente el momento más adecuado, 17 de noviembre de 1875, el mismo año, por coincidencia, que nació este gran maestro, que su hija es astróloga, según entiendo, de Carl Gustav Jung, ¿verdad? Eso no lo sabía, fíjate. Y el mismo año que nació el maestro Ravel, Mauricio Ravel, con su célebre bolero de Mauricio Ravel, ¿verdad? Bueno, y otros grandes personajes que nacieron en el año 1875. Entonces, como digo, este muchacho que le dije... que le decías de la casa que del tuviera matrimonio. muy mal la casa del matrimonio, le dije, pues lo siento, pero yo te lo digo con buena intención para que tengas extremo cuidado. Y te aconsejo, y se lo repetí 5 veces para que lo entendiera muy bien, ¿verdad? Que antes de que te fueras a casar, hagas el esquema de tu novia, ¿verdad? Para que veas 3 cosas. En primer lugar, que sea una buena mujer. Segundo lugar, que afine contigo, ¿verdad? Y tercer lugar, que estén en un buen momento para casarse. Se lo repetí, como vuelvo a decir, 5 veces. Ya me expliqué, compañero. Sí, maestro, ya lo entendí. Bueno, ¿Y qué pasó? Pasaron aproximadamente unos 10, 12 años, él tendría unos 25, 27 años. Una vez al mediodía en la azotea de mi casa, estaba yo leyendo ahí el periódico y vi una trágica noticia, ¿verdad? Que decía fulano de tal mata a su esposa y luego se quita la vida. ¿Cómo? Lo primero que dije, bueno, para hacer eso tiene que estar verdaderamente loco una persona, matar a un ser humano, ¿verdad? No me digas. Y después quitarse la vida, figúrense nomás. Resulta que ahí venía otro nombre, pero ya por destino, porque las cosas ocurren en gran medida por destino, aunque se puede modificar, vuelvo a decir, le hablo a su tío, ¿verdad? Porque yo quería, en fin, un consejo de este tío que era licenciado, etcétera, y le digo, ¿cómo estás, mi estimado Alfonso? Se llamaba Alfonso el tío. Me dice, pues muy triste. Le digo, ¿y por qué estás muy triste? Pues no supiste lo de
De sobrino muchacho mío que tú te que había se ido a quitó ver. la vida. ¿Cómo que se quitó la vida? Le digo, pues un muchacho tan deportista, tan sano. Pues sí, dice, pero fíjate que es una historia muy interesante, muy trágica, porque este muchacho, fíjate que un mal amigo, ¿verdad? Le dijo, oye, pues tú eres muy buen deportista, pero no sabes absolutamente nada de mujeres, entonces yo te voy a empezar a foguear en el campo del amor con las mujeres, y como vuelvo a decir, un mal amigo, ¿verdad? Y Pues dijo, sí, porque te voy a eso llevar no a se un hace. prostíbulo, ¿verdad? Figúrese qué clase de amigo, ¿verdad? A pagar lo que no es pagable, sino es amor, con cariño, con afecto, ¿verdad? Como dijo un gran poeta, dijo, un cuerpo busca y necesita otro cuerpo, pero un alma busca y necesita otra alma, ¿verdad? Entonces bello. el verdadero amor es, claro, cuerpo también, pero alma principalmente, ¿verdad? Sí, sí. Oh belleza, que en el alma eres eterna y en el cuerpo mortal y fugitiva flor. Bueno, ese es un tema de reflexión. Bueno, entonces que resulta que lo llevó ahí, como acabo de decir esta palabra, ¿verdad? Y entonces ahí había una muchacha brasileña guapísima, muy jovencita, muy hermosa, y resulta que ella se enamoró de él. No fue a la inversa, sino ella, la mujer, se enamoró de él. Pues sí, porque era el primer hombre virgen, yo creo que veía en su vida, porque nunca había tenido relaciones con nadie, ¿verdad? Y pasó esta triste historia. Bien parecido. Y entonces le llevaba ella serenata a él y todo, total que lo convenció de que se casaran. Y él, pues así, como a regañadientes, le dijo, bueno, pues ándale, nos casamos. Seguramente que se acordó lo que le habíamos dicho, ¿verdad? Que antes de casarse hiciera el esquema de su novia. Pero se acababa de recibir de abogado, por cierto, en la UNAM, ¿verdad? Y además se había metido a una agrupación policíaca, traía un pistolón, ¿verdad? Entonces dijo, pues ¿cómo que yo, que me acabo de recibir de abogado, que esto quiere decir que soy una persona capaz, inteligente, voy a ir a pedir permiso aquí a las estrellas, que si me debo o no me debo de casar, ¿verdad? ¿Y entonces, en qué fue término? no fue al estudio que debía de haber ido, ¿verdad? Y que le hubiera salvado la vida. Entonces se casó con ella, tuvieron un hijito precioso, ¿verdad? Pero la señora tenía un defecto terrible, ¿verdad? Que era ninfómana la señora, ¿verdad? La muchacha, porque era una muchacha joven. Y eso lo podías haber visto tú. Claro, que se podía Se haber visto podía en el ver. esquema, ¿verdad? Si hubiera mandado a hacer el esquema de la novia, se lo hubiera dicho, oye, pues fíjate que no te Oye, favorece casarte con esta mujer, pues porque sí. tiene este problema, ¿verdad? Oye, Gerardo, ¿Eh? por ejemplo, para los que nos están viendo, o sea, por ejemplo, si te van a buscar a ti, bueno, los reyes se hacían sus cartas, ¿no? Claro, sí. Sus cartas astrológicas y pues para saber cómo, pues las características que tenían, o sea, tanto podemos ver en la astrología sobre nosotros. Pues sí. Además de los acontecimientos y además de, o sea, ¿qué es lo que vemos? La personalidad en la casa De hecho, se 1. puede ver todo, compañera. Claro que no es tan fácil, hay que estudiarle, ¿verdad? Hay Lo que sé, dedicarse. pero tú con 56 años de experiencia. Yo cuando llegan las personas al estudio, una de las cosas que les recomiendo, le digo, pues estudia tú mismo, ¿verdad? No es de que yo diga yo tengo nomás ese don y nadie más lo tiene, no, tú estudiale. Te doy información, en internet dan clases, o en tu ciudad donde vives seguramente que hay un grupo que te puede dar clases, ¿verdad? Estúdiale tú y tú mismo comprueba lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Se graba la interpretación del esquema para que la persona compruebe cómo va resultando. Entonces son 12 sectores y cada sector tiene que ver con ciertas características. El primer sector es el Los más 12 importante, sectores. que es el ascendente, ¿verdad? Ajá. Es como aquí la compañera Soraya, ella tiene varios planetas en Escorpión, que es un signo Ya me va a muy ventanear profundo, muy metafísico en la gente de alma evolucionada, ¿verdad? Buscan lo profundo, lo real, la raíz de las cosas, Escorpio, pero afortunadamente tiene el ascendente, que es lo que indica la primera casa de su personalidad, lo tiene en Libra. Y Libra es un signo muy amable, y como ella siempre es muy amable, muy bien educada. Gracias. Y eso pues uno se siente bien con una gente amable y educada, ¿verdad? Y no con una gente que sacara ahí las garras, ¿verdad? Que dice uno, ya, mejor me voy. Pero como dices, todo se puede modificar, claro, ¿no? eso sí. O sea, es que el hacerte consciente de las cosas, o sea, el observar el panorama, entonces tú dices, bueno, pues hay que trabajar en esto, Así es, compañero. ¿no? Entonces, bueno, ese es el ascendente, que es el punto más importante. Tuve un caso interesantísimo, pero ese, si quieren, otro día esperemos, se los puedo platicar, de un nacimiento metafísico, que es una historia de las más increíbles que he escuchado en 56 años.
bueno, de toda mi vida, porque yo desde niño ya andaba ahí estudiando cuestiones de filosofía y de metafísica en lo posible. Y bueno, pero aquí vamos con el segundo. Claro, esto es muy importante, el ascendente, porque ahora está de moda, desafortunadamente agregaría yo, los nacimientos que se llaman estos programados, ¿verdad? Su hijo va a nacer a tal hora, tal día y ya, ¿verdad? Entonces ahí uno puede elegir el mejor momento para que nazca el niño, pues y eso sí. es importantísimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de toda una vida potencialmente, ¿sí? En la posición de los planetas. En cambio, si se le escoge un mal día y un mal hora, pues el niño viene ahora sí que estrellado, como dicen, en lugar de Pues con sí. buena estrella. Bueno, yo tuve un caso muy interesante, esto lo quiero agregar, ¿verdad? Que compraba el conocimiento astrológico de una señora que su papá era Capricornio, ella era Capricornio, tenía un único hijo que era Capricornio, iban a ser su segundo hijo y el último que tuvo, por cierto. Estaba en un sanatorio muy bueno aquí en la Ciudad de México, y resulta que era un ¿Qué domingo pasó? y el niño no nacía, y el doctor le dijo: oiga señora, pues siento mucho decirle, pero yo ya me tengo que ir a jugar golf, hoy es domingo y es el día que yo juego golf, entonces pues, si el niño no nace, entonces cesárea. lo vamos a inducir, ¿verdad? Inducirlo. Lo vamos a inducir, porque la señora dijo que no quería cesárea, lo vamos a inducir. Entonces, bueno, pues ya le ponen inyección, el niño sale disparado, y adivinen con qué ascendente. No sé. Pues Capricornio, igual que el abuelo, que la mamá y que el hermano. O sea que nació a la hora que tenía que nacer el niño. Creo que Ah. todo es perfecto, ¿no? Entonces se queda Porque uno quiero decir que, impresionado. porque ya vamos a terminar, ya nos vamos a ir, pero yo te quiero decir que a mí también, porque tardó el tiempo con mi hijo, y entonces... maestro Gerardo. Sí, y con mi hijo, Así es. gracias, entonces era el momento en que tenía que nacer. Así es. O sea, y no fue porque el doctor tenía que irse ni nada, sino por una situación Eso es lo mejor, que nazca natural. natural, pero Claro. sí tuvieron que ponerme oxitocina porque tardaba un poco y nació a lo mejor un día antes, pero nació exactamente cuando tenía que nacer, ¿no? Así es. Porque tú mismo lo viste y comparaste los esquemas de familiares, ¿no? Así es, sí. De todas las cartas astrales, ¿no? La mía, la de mi hija, la de su padre. Sí, tu hijo y el papá tienen el mismo ascendente. Entonces, Los dos son ahí pues el puedes mismo ver ascendente. muy bien. Es la herencia astral familiar que Qué se llama. interesante, O sea, oye. que se repiten posiciones de los padres de los hijos iguales o muy semejantes, ¿eh? Que súper interesante porque Sí. estudié una numerología biológica y Ándale. también es el transgeneracional, que es la herencia biológica que tú traes de los padres y es lo que tú también tienes que trabajar Eso. o lo estudias como preventivo para no enfermarte de tal cosa, entonces cambiar ciertos pensamientos, Eso. cambiar ciertas actitudes, cambiar ciertas acciones. Entonces esto más bien es no para sugestionarse, sino para crecer, para trascender, ¿no? Así es, Soraya. En fin, estos dos sectores, el segundo es el sector financiero, cómo nosotros podemos adquirir bienes materiales, ¿verdad? Entonces uno ve ahí cómo está ese sector y bueno, pues que encáusate en lo que dice ese segundo sector, es lo que te va a traer más buena vibración, más empatía. El tercer sector, que es donde tenía Urano, Einstein, la mente, ¿verdad? Pues genial el señor, como ya Sí, lo Urano en saben numerología era un 5. La tercera casa es la casa de los escritores también, ¿verdad? Entonces cuando hay posiciones importantes ahí, pues la persona se dedica a lo que es la mente, ya sea escrita, hablada, la enseñanza. La cuarta casa es la casa del hogar, de la familia, ahí se puede ver donde uno aterrizó cómo era el panorama potencialmente. Ver el hogar. Pues la quinta casa es la casa de los hijos, Ok. de la alegría, de la dicha, de los deportes. La sexta casa es la casa de un punto de salud que hay que vigilar. La séptima casa es la casa del matrimonio, que eso es muy importante. Es como Felipe II de España, tenía el peor astro, cuando está mal aspectado, que es Saturno, en la séptima casa, que es la casa del matrimonio, y el Ajá. señor enviudó 4 veces. Wow. Si las Pues ya le señoras tocaba. hubieran sabido esa, no se hubieran casado con él. Pues sí. Bueno, así ya se va a acabar el tiempo. El viudo negro. Pues sí. Y luego, pues sí. Bueno, ya la te- octava casa es la casa de ya dejar el cuerpo físico, ¿verdad? Ir como almas, como espíritus a otra La novena. verdadera, auténtica. La novena es la casa de la filosofía, de los largos viajes y de radicar en otro lugar diferente a donde se nació. La décima casa es muy importante, el medio cielo que se le llama, porque es la casa de nuestro estatus social y de nuestra verdadera vocación, que es lo que estaba hablando aquí Ajá. Soraya. Nuestra voz interna, ¿verdad? Que debemos escuchar para lo que queremos Claro, lo que- desarrollar en nuestra vida. Aquí no hay que buscar qué más
financieramente nos va a dejar algo, sino lo que nos gusta realmente, ¿no? Que te deje esa plenitud, ¿no? Eso, esa satisfacción. eso es importante, la plenitud personal. La 11ª casa es la casa de las amistades, de los protectores, y la 12ª casa es la casa, pues, que se le llama del karma, ¿verdad? Que es la casa de problemas, dificultades, complejos, en fin. Lo que tenemos que trabajar aquí para trascender. Así es, ¿no? bien dicho. Así es. Bueno, pues amigos, gracias de aquí a Gerardo Said. Muchísimas gracias, este espacio maravilloso, y nos vemos el siguiente miércoles a la 1. Soraya Chamún, Planeta 2013. Gracias. Añañe nene, añañe.